Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches a todos, a todas. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Mariana, buenas noches. Hoy tenemos una invitada especial para hablar de un tema súper importante que me voy a permitir presentar, que es la licenciada en psicología Nasdia Carmiol del Valle, profesional en psicología, graduada de la Universidad Católica de Costa Rica. Ella es egresada de la maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad de Costa Rica, certificada también en terapia dialéctica comportamental. Desarrolla su labor como psicóloga clínica y fundadora de, perdón si lo digo mal, Yamipa, Contextual y Paz sin Poses. Además, apoyan acciones de prevención del suicidio, ¿no?, que es el tema que hoy vamos a estar tratando, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tiene 10 años de experiencia como docente universitaria y en facilitación de procesos de capacitación. Además, ha trabajado en el área de investigación en la Universidad de Costa Rica, trabaja en la divulgación de temas de interés para centros educativos y de empresas. Entre estos temas, bueno, encontramos prevención del suicidio, manejo de emociones, primeros auxilios psicológicos, resolución de conflictos, teletrabajo, inteligencia emocional, entre otros tantos más. Nasdia, muy bienvenida a tu casa, ¿qué y cómo? Muchas gracias. Con esa presentación me da como ganas como de devolverme, como mejor no. Pero muchísimas gracias por la invitación. Más bien muy contenta de poder aprovechar la oportunidad de conversar con ustedes de un tema que para mí es demasiado importante y que a veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? Entonces es súper bueno hablar de suicidio, es lo que hay que hacer para poder prevenirlo. Exacto, y que justo un poco comentábamos antes de entrar al en vivo, y que también lo hemos comentado en otros momentos en qué y cómo, sobre la importancia de empezar a nombrar y a visibilizar también estos temas, ¿no? Porque hay mucha falta de información, mucha falta de creer que esto pasa o de no entender, y pues justo se trata de empezar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que puede estar sucediendo con niñas, niños y adolescentes, qué es lo que mamás, papás, cuidadores pueden hacer, qué poder detectar, ¿no? Justo para prevenir esta situación, eh, pues que cada vez se convierte en algo más delicado, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría empezar esta charla pensando que cuando hablamos de suicidio, tendemos a pensar que es una situación de depresión grave o severa. Y generalmente no pensamos o no tenemos tan entendido o no creemos que las niñas y los niños o los adolescentes también se puedan llegar a deprimir. Entonces me gustaría, creo que empezar por acá. Pasa esto, los niños, las niñas y los adolescentes se deprimen. Yo creo que me gustaría primero como quitar como este mito que también se tiene mucho y es un mito como, voy a decir algo que va a sonar muy raro, pero pareciera que es un mito como fundamentado, porque tendemos a pensar que el suicidio se da solamente cuando una persona tiene una enfermedad mental, ¿verdad? Y que ya está diagnosticado y que clínicamente tiene como todo el cuadro que necesita tener como para que entre en estos diagnósticos de libro, ¿verdad? Y pues lo que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente esto es así, ¿verdad? No necesariamente el hecho de que una persona pues muera por suicidio significa que haya tenido necesariamente un trastorno mental. Sabemos que una persona con un trastorno mental tiene mayor probabilidad también de pues morir por suicidio o de tener intentos de suicidio, de ideación suicida, pero no, ¿verdad? No significa que si no tengo una enfermedad mental esto no va a pasar, porque tendemos como a minimizar justamente esto, ¿verdad? Entonces como que sin patologizarlo mucho, es importante también como hablar de lo que esto significa. La depresión en niños y en adolescentes es algo que es real, que durante muchos años, y yo recuerdo trabajando como con psiquiatras y demás, muchos decían como, no, esto no existe en niños y la cosa, y aquella discusión, ¿verdad?, que había, y también cuando hablamos de manuales diagnósticos y todas estas cosas, se peleaban mucho en el proceso, porque esto es un proceso pues de desarrollo normal, ¿verdad? Como todos los seres humanos nos desarrollamos, pues todas estas cosas se desarrollan. A través del tiempo hemos empezado a identificar y hemos empezado a ver en niños y en adolescentes más y más los síntomas
pues normales, digamos, entre comillas normales, que podemos ver de una depresión en adultos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar definitivamente esta sintomatología en niños, ¿verdad? Y en adolescentes. Y esto es muy grave porque tendemos el hecho de que no haya que la discusión sea si existe o no existe niños y en adolescentes, tiende a pasar porque entonces minimizamos entonces el asunto. No, no, es que está bien, no le pasa nada, ¿verdad? O sea, como no es nada, no es nada, es como cuando se caen, ¿verdad? Les limpiamos las rodillas y les decimos que no es nada, que no hay que llorar, Que ¿verdad? no pasa nada. Cuando realmente se sienten mal y hay cosas que parecen no ser o parecen ser muy triviales para nosotras, personas adultas, ¿verdad? Pero que para ellos puede ser verdaderamente algo de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, acá recuerdo una vez de un grupo de colegas conversábamos sobre algunos casos y una de ellas decía que tenía un caso de una chica como de alrededor de unos 6 7 años, no recuerdo bien la edad, que estaba sumamente deprimida, llegó sumamente deprimida, sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada, no disfruta ninguna actividad que antes era placentera, ¿verdad? Muchísimas cosas que estaban pasando y la mamá le dice, se murió el gato, ¿verdad? Y yo le dije que yo le iba a comprar otro gato, ¿verdad? Como que suficiente como para que esta persona como que se le quite la sensación que tiene. Y pues la niña no, nada de eso, digamos, como que hacía un cambio. Cuando ya obviamente la colega investiga y un poco se va más a profundidad en el caso con la niña, se da cuenta de que el gato se lo había regalado el papá antes de divorciarse de la mamá. Le da el gato a la niña y le dice, cada vez que estés con el gato es como si fuera yo, ¿verdad? Es como, es mi compañía, es mi vínculo, soy yo quien está aquí. Y, y pues el gato se le muere pues se le muere el vínculo con el papá, ¿verdad? O sea, para ella en su cabeza Ah, concreta todavía, esto es lo que piensa, es como muy A más B igual C, ¿verdad? O sea, no hay como muchísimo más, porque eso es, y entonces aún debería preocuparnos más cuando hay una persona con este pensamiento tan concreto, en estos momentos ¿verdad? Tan principales, tan fundamentales en la vida, y que se encuentra sin ganas de hacer nada, con una ira constante, ¿verdad? Con irritables, sin disfrute, sin motivación para hacer las cosas, debería preocuparnos muchísimo, muchísimo, digamos, que encontremos eso. Entonces, sí, la respuesta es efectivamente se da en niños mucho, en niñas más de lo que quisiéramos, y en adolescentes, preadolescentes y en adolescentes particularmente se da muchísimo más, porque además están pasando por un momento de sus vidas y de sus desarrollos que es aún más fuerte, ¿verdad? Están luchando contra un montón de cosas, crisis, cuestiones que tienen que ver con pares y demás, y bueno, y ni qué decir de bullying, ciberbullying y este otro montón de cosas que suceden, y entonces, claro, ellos también están luchando y ellas también están luchando, digamos, con esto como todos los días. Claro, totalmente. Y ahorita, por ejemplo, que mencionabas, no solamente este ejemplo, ya mencionabas algunos de los síntomas, por ejemplo, que se pueden detectar o que se pueden observar, ¿no? O sea, como la falta de disfrute o el no comer o la ira, la irritabilidad, pero no sé, para que a la gente le quede como más claro de cuándo poner atención, que digo, deberíamos de poner atención como siempre, pero más o menos para tratar de identificar qué podrían observar. Yo creo que lo primero que tenemos que observar, a ver, nosotros tenemos la clave. Los niños, niñas, primero niños y niñas, digamos, separándolo un poco de los adolescentes, tienen un comportamiento muy rutinario, ¿verdad? Entonces tienen una rutina muy particular, disfrutan de cosas muy particulares, ¿verdad? O sea, como que sabemos que ya estos niños y estas niñas tienen como ciertas rutinas, hábitos y demás que están ahí. Cuando algo de esto cambia de una manera abrupta, o ni siquiera abrupta, sino que comienza a cambiar de una manera paulatina, tenemos que empezar a notar que algo está pasando. Y el niño o la niña algo tienen, ¿verdad? Porque además son muy transparentes. Algunas veces le llaman como la depresión enmascarada, ¿verdad? En adultos muchos lo hablan, pero cuando hablamos de síntomas subclínicos como en depresión, hablamos justamente de que tal vez el síntoma está ahí y lo que vemos es otra cosa. Entonces vemos niños súper irritables, niños que nunca se habían peleado con sus compañeros y de un momento a otro llegan con boletas del colegio diciendo que se pelearon, ¿verdad? Chicos, tal vez adolescentes y chicas adolescentes que tal vez empiezan a aislarse
más de lo que su comportamiento normal dice. Y aquí es donde el ojo clínico de los papás debería estar despierto todo el día, ¿verdad? Es como, qué raro, la vi que entró y ni siquiera dijo nada, se fue y se metió al cuarto. Puede ser que algo esté pasando. Entonces, sabemos que en nosotros puede ser, se ven de cierta forma o tenemos más habilidad como de tal vez de tapar alguno que otro síntoma. Ellos son muy, muy transparentes. Entonces, yo les diría, siempre tengamos claro y revisemos, digamos, en nuestros hijos cuáles son las rutinas usualmente, qué es lo que hacen, el tipo, ¿verdad? Involucrémonos un poquito, ¿verdad? Yo a veces le digo a los papás, a su hijo le gusta o a su hija le gusta jugar videojuegos. Ok, siéntese media hora de su vida a entender qué es el videojuego. Eso va a Claro, generar conversación y entonces cuando yo estoy conversando y estoy hablando, eso genera un factor protector. claro, ¿Por qué? Porque entonces tal vez me dé cuenta antes de lo que me hubiera dado cuenta en otro momento, me doy cuenta antes de que algo está pasando. Entonces es genial, ¿verdad? Es genial porque tenemos a la mano, digamos, todo esto. Yo les digo entonces, tal vez pónganse a pensar principalmente en qué pasa cuando hay algo que es abrupto. Hay cambios abruptos en su rutina, en la manera en la que se comunican, en la manera en la que expresan amor, ¿verdad? O sea, si usualmente son como muy cariñosos o cariñosas, pero tal vez de un momento a otro dejan de serlo. Antes hablaban un montón, ahora dejaron de hablar del todo. Entonces acerquémonos y empecemos a conversar a ver si algo está pasando para prever. Tal vez lo que esté pasando es que está pasando por un cambio y no sabe cómo hablarlo y tal vez si nos acercamos un ratito le abrimos esa puerta y ya, bueno, abrimos la puerta a los factores protectores que lo necesitamos de nuestro lado siempre. claro. Y que además qué importante esto que acabas de mencionar, porque muchas veces lo que escuchamos es que no pone atención o no quiere hacer la tarea o no quiere hacer las cosas porque está metido en el videojuego o en el dispositivo o en la tele, pero tampoco saben qué es lo que está pasando en ese videojuego, en ese dispositivo o en ese, lo que sea que esté captando la atención, ¿no? Claro. Y bueno, mencionaste ahorita una palabra bien importante que iremos hacia allá un poquito más adelante, que son justo estos factores protectores, ¿no? Ujú. Que me parece que sí habrá que tocar, pero ahorita, además de pensar como en estas señales o en estos signos, en estas cosas que hay que ver, que sobre todo tienen que ver cuando notamos cambios, ¿no? Como decimos acá, pues uno conoce a su gente, ¿no? Entonces, cuando ves algo que ya no es como era o que empieza a ser distinto, hay que voltear y hay que poner atención. ¿Hay alguna como diferencia entre síntomas, o sea, a ver, entre síntomas de depresión y que no haya una depresión o que sea una depresión enmascarada, pero que pueda haber, por ejemplo, ideas de suicidio o pensamientos de muerte? A mí me encantaría decirte que hay una clave, ¿verdad? Como decirte, uno hace A, B y C y se da cuenta. Pero esto es, los seres humanos todos somos distintos y entonces, ¿verdad? Cada persona tiene como su manera de expresar las cosas. Por eso les digo que el tema de el ojo clínico ante la normalidad de mi adolescente, mi niña, mi niño, ¿verdad? Esta es la normalidad para mi niña, para mi niño, entonces esto cambia, ya yo me doy cuenta que algo está cambiando, ¿verdad? Si ni siquiera sé eso, pues como la línea base, pues yo no me doy cuenta que hay algo que cambia. Cuando hablamos de suicidio o de ideación suicida, hablamos de que estos cambios abruptos que se están dando, además se pueden presentar por alguna, hay todo un tema, digamos, que habla sobre la comunicación suicida. Hay muchas cosas que pueden también estar pasando como de lado. Y aquí, ¿verdad? Podríamos irnos como a hablar, y yo puedo hablar 3 horas, no hay problema, pero podríamos irnos a hablar hasta de las teorías explicativas del suicidio que nos dicen más o menos cuáles son los factores que ponen en riesgo más a las chicas y a los chicos y a los adolescentes. Pero en general, lo que tenemos que tomar en consideración o empezar a notar es algunas comunicaciones que tienen este componente de no vale la pena, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué estoy haciendo todo esto si de todas maneras al final no pasa nada? Como esas preguntas como muy existenciales de ¿qué después? ¿A nadie le importaría si yo no estoy? Hace muy poquito tiempo me llegó una chica de 12 años que le preguntó a un amigo que él qué pensaría si ella no estuviera. Como si yo me muero, ¿vos qué pensarías?
Y el chico, de una manera realmente muy sensible ante el tema, inmediatamente habla con sus papás cuando se monta el carro, cuando lo llegan a recoger al colegio, y se habla con sus papás y les dice, estoy preocupado porque esta chica me dice esto. Entonces, justamente estas comunicaciones, ¿verdad? Esas pequeñas cositas que tendemos a obviar porque nos da miedo, ¿verdad? Entonces tendemos Claro. como a pasarlas de largo. Nos encantaría que todos los chicos dieran luces de que está pasando algo. Hay algunos otros chicos que no necesariamente las dan. Ujú, ujú. Y entonces ahí es donde entra todo este tema de tener el ojo, estar cerca y fortalecer factores protectores tanto como yo pueda para que el chico o la chica pueda llegar a hablarme antes de que decida tomar una decisión como estas. Pero entonces, en general, yo creo que lo más importante es notar estos cambios y empezar a identificar como estas frasecitas de no importa vivir o para qué seguir viviendo o de todas maneras a nadie le importa lo que yo, si yo estoy o no estoy, si yo vivo o no vivo, ¿verdad? Como esas cosas, ¿verdad? Como irlas escuchando para un poco sacar qué es lo que significa realmente cuando la persona está hablando de esto. Y otra cosa que creo que es muy importante cuando hablamos del tema de la comunicación es que a veces hay gestos que se pueden ir, digamos, acercando al tema del suicidio, como por ejemplo, ahora que se da muchísimo el tema de que se cortan, ¿verdad? El famoso cutting, ¿verdad? Es mi hermana muy preocupada, mi hermana tiene una hija de 12 años, les decía, bueno, 12, 13 años, ella muy preocupada porque hay una chica en el colegio que se corta y llega muy alarmada a decirme que qué hace, que cómo lo aborda, que cómo, ¿verdad? Y yo, bueno, primero ella le contó. Entonces ya hay un factor protector que está contando lo que está viendo en Sí. el colegio, pues hable del tema, háblelo como lo más normal, porque si a ella en algún momento le pasa que quiere hacerse daño o que quiere hacer algo de esto, que por lo menos lo converse, lo comente, porque algunos chicos lo hacen sin intención suicida, es decir, algunos chicos se cortan solo con la intención como de liberar como una emoción, ¿verdad? Y esto es grave porque, como les digo, devolviéndonos un poquito a las teorías de suicidio, hay teorías que dicen que lo que el constante contacto con dolor, sea físico, emocional o demás, nos hace como más capaces de poder morir por suicidio, ¿verdad? Como que aumenta nuestra capacidad, como que aumenta nuestro riesgo, ¿verdad? Entonces, claro, una persona que se corta, que muchas veces el primer corte, la manera en la que se hacían los cortes inicialmente, dejan de ser suficientemente como dolorosos o liberadores, y entonces empiezan a, como, a aumentar, digamos, en la dificultad de lo que hacen y en la gravedad de lo que hacen, pues obviamente pueden llegar también a querer, pues, morir por suicidio. Pero en este caso, algunos de estos chicos van a decir, no, yo no quiero quitarme la vida, yo quiero liberar una tensión, pero aún así es un factor de riesgo y tenemos que trabajarlo, porque siente que la liberación de esta emoción hay que hacerla con un corte en lugar de mejor hablar con los papás o porque mejor hablar hasta con los amigos, digamos, como porque es que la primer ruta de salida ante esto, ante esta desesperación como emocional que sienten, es como cortarse. Entonces, eso es otro de los signos que tienen que tener muy presentes si empiezan a ver cortes, si empiezan a ver el uso de mangas largas siempre, aunque hace calor, andan como con suéteres y cosas así, como notar, tratar de revisar, ¿verdad? Como ver los brazos, o sea, como estar muy pendiente para ver si es que algo está pasando o puede ser que esté pasando algún corte para que puedan tomar las decisiones que haya que tomar, llevarlo a psicología o llevarlo, ¿verdad? A cualquier, digamos, profesional en salud que pueda ayudarles en abordar, digamos, este tema. Okay. Antes de darle la palabra a Mariana, porque yo ya me agarro acá con todas mis preguntas, porque me van surgiendo más y más y más. Porque ahorita que te escuchaba, pensaba, de pronto me ha tocado escuchar que hay mamás, papás o cuidadores, maestros, por ejemplo, que de pronto se dan cuenta de algunos dibujos o de algunos juegos, sobre todo en niños, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y que de pronto presentan justo, o sea, como ciertos comentarios, juegos o dibujos como retratando o como insistiendo mucho con el tema de la muerte. Entonces, como para tratar de también que quede un poquito más visible o más claro para la gente, porque sí preguntan así de, es que está hablando mucho de la muerte, ¿qué le está pasando? ¿Está mal? Siempre que un niño o una niña está con el tema de la muerte,
se podría pensar en un tema de suicidio, o también entiendo que hay que voltear a verlo y creo muchísimo en esto que estás diciendo, que lo importante es acercarte, ¿no? Y hablar y preguntar y escuchar y ver qué es lo que está pasando, para justo no decir siempre es un tema de suicidio o siempre es un tema de cualquier otra situación, pero Ujú. cómo orientarlos a ellos, ¿no? O Sí, sea, yo creo que en este caso me iría a lo que estás diciendo, es decir, siempre que haya una señal que a mí me deje un poco, ¿verdad?, preocupada o que me dé esta sensación de que algo está pasando, abórdenlo de manera inmediata, háblenlo abiertamente, ¿verdad? Y abiertamente nos da miedo, ¿verdad? Como que nos da muchísimo miedo en el tema del suicidio, como que nos digan, sí, he pensado en eso porque no sé qué hacer, ¿verdad? Y no le pasa solo a los papás y mamás y cuidadores o docentes o demás, les pasa hasta a los psicólogos, psicólogas, ¿verdad? El tema de no saber qué hacer y entonces me estreso y entonces digo, no, a mí me pasa que colegas me llaman y me dicen, no puedes ver este caso, es que no quisiera como atender esto, y ahora pasa mucho menos porque claramente ahora tenemos que estar cada vez más y gracias a la pandemia, la pandemia ha traído muchísimas cosas muy negativas, pero realmente una de las cosas que ha traído en el mundo ha sido el que estamos más conscientes de que la salud mental es importante, que lo hemos sabido siempre, ¿verdad? Pero que ahora realmente se ha visibilizado mucho más. Entonces, siempre que haya una luz que me diga, no, esto no me suena, yo mejor debería, hagan lo que hizo el chico, ¿verdad? Que está con esta compañerita, es hablen directamente, háblenlo así abiertamente, esto es, ¿alguna vez has pensado en morir? ¿Alguna vez has pensado que morir es la solución ante algo que sentís sin invalidar, em, sin invalidar la emoción, ¿verdad? Porque como se sienten, está bien. Las emociones son perfectas, dice Marshall Linehan. Las emociones son perfectas para el entorno en el que las estamos valorando, ¿verdad? Son perfectas. Si yo estoy enojada porque pienso que la otra persona me está atacando, mi emoción de enojo está perfecta. Que no sea lo más efectivo, no, pues tal vez no es lo más efectivo, pero la emoción está bien. Entonces yo valido la emoción y no valido el acto. Es decir, no valido que la persona quiera morir por suicidio, pero entiendo que debe ser tan difícil lo que está viviendo, que se debe sentir tan feo, que entonces lo valore, ¿verdad? Entonces, aquí hablemos abiertamente, preguntemos, ¿has pensado alguna vez en hacer esto? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Vamos a algún lugar, yo te puedo dar estas opciones. Es como que vean que realmente les importan, ¿verdad? Que a alguien le importa lo que está viviendo. Esta chica me decía, cuando yo la atendí, me dijo, fue como muy reconfortante escuchar del otro lado decir como jamás, si no estás, yo me sentiría súper mal, ¿verdad? ¿Verdad? Yo quiero que estés aquí con nosotros, a mí, sos muy importante para mí, como escuchar eso era algo que ella necesitaba en ese momento y que posiblemente necesita por un tiempo también para entender, y todos necesitamos, la verdad, todas necesitamos que nos digan, ¿verdad?, que lo importante que somos. Entonces, yo creo que por ahí el tema es siempre pongan atención, nunca dejen de pasar esto. Es como, yo siempre le doy el ejemplo de la ambulancia, ¿verdad? Cuando vamos en una autopista, está llena la autopista, viene una ambulancia detrás de nosotros y uno no dice, ah, seguro se está orinando el chofer de la ambulancia y ya quiere llegar y por eso puso la baliza y por eso puso la alarma para que todo el mundo se quite para llegar antes, porque ya quiere quitarse esta, ¿verdad? Como todo el montón de carros que tienen enfrente. Nadie dice eso. Yo no cuestiono si alguien va con una emergencia o no, yo digo, corro el carro todo lo que puedo para que pase la ambulancia, porque posiblemente va con una emergencia. En el tema del suicidio y en la ideación suicida, la comunicación suicida, el coding y todo esto, es una ambulancia detrás de nosotros. Nosotros no decimos, no lo va a hacer, eso lo hace mucha gente. No decimos eso, ¿verdad? Sino que decimos, es una ambulancia y posiblemente viene con una emergencia adentro y yo tengo que atender a eso. Y mi respuesta es, me corro, dejo pasar, o acompaño, o hago algo, pero hago algo. No me quedo ahí nada más con la ambulancia atrás mío diciendo, no me voy a quitar porque no me importa, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que pensar que es una llamada de atención, que es una alarma, es una alerta atrás de nosotros diciendo, algo está pasando, algo muy grave puede estar pasando y yo prefiero pecar de exagerada a pecar de, bueno, por omisión, ¿verdad? O sea, no haber hecho nada. Y que además esto que mencionas, ¿no?
solemos decir, o sea, se escucha mucho, como culturalmente decimos, es que está llamando la atención, ¿no? Como, y minimizamos justo eso, y justo no hacemos eso, ponerle atención. Exacto. Entonces, Toda llamada de atención debe ser tomada en consideración. La gente me dice, ¿y qué pasa si están manipulando? Tenemos que tomarle atención porque qué grave que una persona manipule con que quiere morir para que le pongan atención. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Algo está pasando para que yo crea que la única forma de que puedo tener lo que necesito es diciendo que voy a morir. Entonces, igual, es lo mismo, tenemos que ponerle muchísima atención. claro, totalmente. Oye, Nadia, yo quiero como, a ver, hacer como un poco un recuento, porque creo que hemos vertido muchísima información y, y de yo desde el principio, desde tu primera intervención, dije, ¿qué? ¿No? ¿No? Entonces, a ver, a mí me gustaría como recapitular. Uno, nos decías que el suicidio no supone tener una enfermedad mental, ¿no? Cuando te planteaban en este tema de la depresión. Pero nos decías que sí supone como una suerte de indefensión o de apatía o de, pues como ya no vale la pena, ¿no? O sea, no hay emoción, no hay ganas, no estamos conectados, este, pues con nuestras ganas de vivir y con las emociones que nos trae la vida misma, ¿no? No hay como esas ganas de, que creo que eso de pronto se puede confundir con depresión, ¿no? Como que cuando la gente está deprimida cae a estas, como en estas conductas de apatía, aislamiento, falta de esperanza, ¿no? Entonces quizá por eso se podría, pues no sé, confundir un poco o no sé. Y nos hablabas de factores, ¿no? De focos rojos que nosotros podemos observar. Digo, trato de recapitular porque creo que ha sido un montón de información y no sé si todos los que nos están viendo seguramente son mucho más listos que yo, pero luego yo sí me hago bolas, ¿no? Entonces, nos hablabas que hay como estos factores, ¿no? Estos focos rojos a los que hay que prestar atención y que tienen que ver principalmente con los cambios de rutina abruptos, ¿no? De un día para otro. Formas de convivencia, ¿no? Cosas que emocionaban ya no emocionan, lugares donde nos gustaba ir ya no queremos ir, personas con las que nos llevábamos, actividades que nos gustaban. Pienso que quizá cosas incluso de comida, ¿no? Comer menos, comer más, ¿no? Pero observar esos cambios abruptos en la rutina de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que eso es un foco rojo a lo que hay que prestar atención y empezar a involucrarnos, a prestar atención, a preguntar, sin ser inquisidores, ¿no? Sino como mostrando genuino interés, ¿no? En qué pasó, ya no te gusta, ¿no? O a lo mejor, pues sí, ya no le gusta y ahora le gusta otra cosa, ¿no? O le gusta otro niño, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Otra niña, pero bueno, ir como preguntando sin hacer como estos señalamientos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que hasta aquí vamos bien, todos estamos de acuerdo, ¿no? Y en esta parte como de acercarnos, ¿no? Y ser como amables, como interesados, eh, y cercanos justamente para evitar poner, bueno, y lo que es lo último, ¿no? Observar el tema de las autolesiones, ¿no? Que también pueden ser como una antesala, ¿no? A otro tipo de lesiones, escuchar el discurso, ¿no? Si estamos hablando de temas, ¿no? Como de forma recurrente, o estas preguntas como el ejemplo que nos ponías, ¿no? ¿Qué pasaría si yo ya no viviera, ¿no? ¿Cómo sería tu vida si yo no estuviera, ¿no? O me fuera. Entonces, como también prestar atención a ese tipo de verbalizaciones y también a los casos en que hay manipulación, ¿no? Con ideación suicida. O sea, eso también a lo mejor no es una franca ideación suicida, pero hay un problema cuando alguien manipula, ¿no? Emocionalmente a otros. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien o algo me falta, porque te No, quiero súper bien. preguntar No, algo súper muy bien. De hecho, concreto. de hecho, el tema, ¿verdad? De la identificación de síntomas, como en cuanto a depresión y demás, ¿verdad? Yo creo que lo único que pasa es que entre que identifico que están pasando estas cosas y la persona puede estar deprimida, puede haber Ujú. ideación suicida, aunque no cumpla con todos los criterios y pasar de una vez a hacer un intento, o, ¿verdad? Y o presentar aún más sintomatología depresiva y luego presentar también ideación suicida.
pero el tema es que es en algunos casos dependiente y en otros muchos más no. Ok. Ahora, yo hace rato dijiste algo, yo quiero preguntar algo muy concreto. Hace rato lo medio mencionaste, pero dijiste que no te ibas a meter mucho en eso, pero yo creo que es un poco importante y sería quizá interesante. ¿Cuáles son las causas por las que niños y adolescentes eh, caen, ¿no? En ideación suicida o en intentarlo, o incluso en cometerlo, ¿no? O sea, ¿qué lleva? Ya nos hablabas, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, situaciones de bullying, ¿no? Cosas como esta parte de situaciones emocionales que nos cuesta trabajo o que les cuesta trabajo platicar, verbalizar, transitar, ¿no? Acomodar. Pero ¿cuáles son como esas situaciones que más orillan a niños, niñas y adolescentes al suicidio? ¿Se estudia sobre eso? ¿Se sabe sobre eso, por ejemplo, cuando se comete, ¿no? Quizá cuando se atenta o se intenta, ¿no? Más bien, sin lograrlo, pues quizás sí hay forma de obtener data, ¿no? Pero cuando se comete, ¿no? Cuando se logra, cuando se concreta, es posible también conocer las causas. Bueno, en el tema de cuando ya se ha concretado, yo tengo una discusión siempre acerca de ese tema, como que a mí no me gusta cuando dan causas, digamos, de muerte, en el caso de suicidio, como decir como fue por depresión o por ansiedad o por tal cosa, porque me cuesta, bueno, me cuesta creer, digamos, que una autopsia psicológica, ¿verdad?, va a tener suficiente información como para poder decir, ok, es esto, ¿verdad? O sea, todavía hay un montón de factores internos que podemos no conocer. Una persona tal vez nunca fue a una cita psicológica o nunca fue a una cita con un psiquiatra o una psiquiatra, o sea, como que podemos no tener tanta información que en ese caso yo soy como muy cuidadosa, por lo menos acá en Costa Rica se sacó del reporte el tema de la causa de como de la razón, digamos, como del motivo por de la muerte, entonces, y yo estoy feliz de que lo hayan sacado porque me parece que es como muy imprudente hasta cierto punto como ponerse como a dar como motivos específicos en el caso de que la muerte ya ha sido consumada. Cuando hablamos de ideación suicida y principalmente en niños, niñas y adolescentes, hay que pensar en el nivel de desarrollo donde están, ¿verdad? Porque según ese nivel de desarrollo hay cosas que son más o menos importantes, ¿verdad? Un niño o una niña, digamos, de 8 o 9 años, en el nivel de desarrollo en el que están, lo más importante se están transicionando hacia afuera, digamos, hacia sus pares, pero lo más importante en este momento son sus fuentes de amor primarias, ¿verdad? Son sus papás, sus cuidadores, las personas que están ahí con ellos, ¿verdad? Entonces podemos pensar que muchos de los conflictos que se dan a nivel de familias, muchos conflictos que se dan a nivel como ya familiar macro, muchos conflictos que se dan a nivel social alrededor del niño podrían facilitar que esto suceda o que la ideación suicida se presente, ¿verdad? Cosas que ellos están viviendo, ¿verdad? Todavía son un poquito egocentristas en ese aspecto, todavía están como muy enfocados en sí mismos, entonces también, ¿verdad? Cosas que ellos inmediatamente, la causa la ponen aquí, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de los divorcios de los padres, que en no sé qué porcentaje, pero me podría atrever que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que viven un divorcio de sus padres, pasan por pensar que es culpa de ellos en algún momento, ¿verdad? Como que por lo menos se lo llegan a cuestionar. Y si hay una poca relación o tal vez había muchísima relación con el papá, por ejemplo, y el papá es quien hace algo y se va, ¿verdad? Entonces, como esa ruptura de esa relación con el padre o si es con la madre, la ruptura con la madre, cuando hay violencia intrafamiliar puede haber también ideación suicida, ¿verdad? Este tema, lo que les decía, del tema de estar en constante contacto con el dolor físico, psicológico, ¿verdad? Nos hace como más capaces, ¿verdad? De llegar a hacer eso porque como que le perdemos como el miedo y yo me imagino que ustedes lo han visto cuando hay niños o niñas que son violentados en sus casas, no les importa que les peguen, ¿verdad? Es como, ya, pégueme, o sea, me da igual, ¿verdad? No es como aquella cosa terrible que pasaba, es como, no, más bien lo retan, ¿verdad? Más bien lo hacen como de, pégueme, no me importa, ¿verdad? Ya, yo no lloro, yo no hago, no. Y eso claramente, pues, además tiene otro montón de señales de alerta. Pero entonces, claro, cuando pensamos en esto, pensamos en
en su nivel de desarrollo para pensar qué es lo más importante. Si nos vamos un poquito más arriba y empezamos a hablar como de preadolescentes o adolescentes, toda la interacción con otros, ¿verdad? En niños también el bullying y todo esto, pero en la adolescencia el tema del bullying, el tema de ya esto es muy importante para mí, el cómo me ven, ¿verdad? Y por eso entonces los trastornos alimenticios también empiezan a surgir y empiezan a surgir otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Lo que pase con los otros o con las otras puede ser muy importante para mí, entonces esto puede ser un detonante, ¿verdad? Puedo tener una relación de pareja muy fuerte, muy intensa, una cuestión de adolescencia, ¿verdad? Que tienden a ser muy intensos. Entonces, claro, esta intensidad se rompe y además en un entorno donde posiblemente esta otra persona va a andar con alguien que yo los voy a ver todo el tiempo y esto puede generar otra vez también ese tipo de cosas. Y uno quisiera pues que todos y todas tuviéramos estas habilidades básicas como para lidiar con este tipo de crisis en la vida, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre nos enseñaron a lidiar con la emoción, a nombrar la emoción, a darme cuenta cómo me siento, a comunicar la emoción. Entonces, ahí creo que va a depender mucho de este nivel de desarrollo, los posibles detonantes que podamos tener ante ideación suicida, ¿verdad? O posibles intentos de suicidio. Ahora bien, también ya sabemos que cuando hay intentos de suicidio en una familia, existe mayor probabilidad de que los otros miembros de la familia lo hagan también. Cuando hay un suicidio consumado, hay mayor probabilidad de que los miembros de la familia lo hagan. Una colega decía en un curso que estábamos dando, la colega decía, es que parece como que ya pavimentaron esa calle, ¿verdad? Entonces como que no veo muy bien al otro lado, tal vez me da un poco de miedo, pero por allá alguien pasó por esa calle, la aplanó, la pavimentó y ya lo hizo, entonces como que me da un permiso adicional como para hacerlo. Entonces hay que notar los factores de riesgo también en ese aspecto, como intentos previos de suicidio, previos de la misma persona, Okay. o muertes por suicidio en su entorno inmediato, ¿verdad? Enfermedades mentales, depresiones, Ujú, trastornos ujú. alimenticios, ¿verdad? Y otro montón de cosas que Adicciones, etcétera, el exacto, contexto, ¿no? Como todos exacto, estos que ya va factores. más que eso. Claro, Ujú, entonces podríamos decir que no hay como una lista de causas, sino, bueno, sí, pues, pero hay que prestar más bien atención como al momento de desarrollo ujú, en el que se encuentran, porque cada etapa de desarrollo, cada momento tiene una importancia, ¿no? Para los niños y para las niñas hay algo que en ese momento es muy valioso o es muy significativo, y ujú, generalmente cuando eso se trastoca, puede entonces venir una reacción relacionada con ideación, ¿no? O con intento de suicidio. Y ujú, entonces en ese sentido la invitación sería para papás, mamás y cuidadores tener pues todavía más como esta sensibilidad, ¿no? Presente, porque a veces pasa, y yo creo que es algo que también platicamos mucho en Qué y Cómo, que pues a uno como adulto hay cosas que ya se le resbalan, ¿no? O que la vida te ha enseñado o que aprendiste que no eran importantes, como tú decías, ¿no? Se cae, se raspa la rodilla, le quitas la tierrita y párese, no pasó nada, ¿no? ujú, Como anulando, ¿no? Como invalidando de pronto cosas porque no son importantes para nosotros como adultos, ¿no? O bueno, para nosotros como adultos, pero para los niños, las niñas y o las adolescentes, las adolescentes, puede ser claro, el mundo, ¿no? Entonces, el llamado está como a la sensibilidad, ¿no? A la apertura de entender que sus prioridades no son las nuestras, ni tienen por qué ser las nuestras, ¿no? Están en su momento de desarrollo, haciendo lo que les toca hacer en ese momento de su vida. Ser adultos no es la meta, ¿no? ujú, Y entonces hay que darle validez a esas experiencias, ¿no? A esos dolores, a esas emociones y también empezando como nosotros como adultos, que pues a muchos no nos enseñaron tampoco, ¿no? En hace 30 y tantos años, hace 15, ¿no? A conectar, ¿no? A contactar con lo que sentimos, a reconocerlo, a nombrarlo, ¿no? Porque aparte también lo decíamos al principio, hay que nombrarlo, hay que hablar de las cosas para que no se vuelvan un tabú, como la película, ¿no? De Encanto, ¿no? No se habla de Bruno, bueno, sí, hay que hablar ujú. de Bruno, ¿no? Hay que hablar del suicidio, hay que hablar de otras muchas cosas que pasan. Y ahora sí, Nat, te cedo el micrófono. Yo estoy viendo los comentarios de las personas
que nos escriben también en el chat. Yo tengo muchas preguntas y muchos comentarios. Y antes de leer acá una pregunta que están poniendo en el chat, me parece súper importante como esto que estaban diciendo de la etapa de desarrollo y de validar las emociones, ¿no? O sea, si no el evento en sí, ¿no? Pues sí la emoción, porque justo me acordé de un caso, una persona que se acercó como en esta idea de, es que solo está llamando la atención, ¿no? Era un niño, digamos, menor de 10 años, no recuerdo ahorita la edad exacta, pero justo la persona que se acerca a comentar esto dice, pero ni siquiera entiende la muerte, ¿no? O sea, entonces, ¿qué va? Como, y claro, sabemos que los niños tienen una concepción de la muerte distinta, que va de acuerdo a su nivel de desarrollo, a su crecimiento. Pero justo otra vez, el voltear a ver qué es lo que está pasando, no asumir, no suponer y no decir, ah, me quiere manipular o quiere llamar la atención y no poner la atención, híjole, creo que si pudiéramos enlistar los factores de riesgo, quizá ese sería uno de los de hasta arriba, ¿no? El justo no voltear. Y entonces en esto de los factores de riesgo y de las tecnologías y esto de las emociones, hay una pregunta que hago acá, ahorita Mariana me dice si hay otros porque no me salen todos, pero voy a darle lectura. RG Alexa nos dice, tengo un par de dudas por un caso que acabo de oír. Ahora con las nuevas tecnologías y el tiempo en el que los niños y jóvenes están en el celular, ¿cómo se detecta esta parte de las emociones si hay una parte de inexpresión de los sentimientos y de ensimismamiento? Como papás a veces se cree que teniéndolos cerca con el teléfono ya los estamos cuidando, pero en realidad es así. Ahora, cuando un adolescente amenaza con suicidarse porque les quitan el celular, ¿cómo actuar? Si se descubre que en el contenido del celular del adolescente había una situación que lo avergonzaba y por eso fue, ¿cómo se actúa? Digo, creo que sí está planteando varias cosas ahí, pero... Sí, yo creo que el tema de la tecnología vino, es como un martillo, ¿verdad? Sirve para construir y para destruir cosas, ¿verdad? Es como lo mismo. Em, entonces, claro, hay que tener límites, hay que tener establecidos y tampoco pueden ser estos límites súper rígidos de no se salga de aquí porque tengo miedo, porque entonces es peor, ¿verdad? Como elicitamos la conducta, por ahí más bien queremos que la persona como que se mueva a eso. El tema de la tecnología, de la tecnología, perdón, nos ha separado mucho, ¿verdad? Nos aleja. Yo recuerdo hace un tiempo, mi hija tiene 4 años y cuando mi hija, no sé, habrá tenido unos 2 años, por ahí fui a la casa de unos amigos y la esposa del amigo me dice, ay, yo siento que yo, como que hablo con vos todos los días porque yo veo tu Instagram. ¿Verdad? Entonces veo tus fotos y veo a la niña y la veo tan linda, tan grande, ¿verdad? Y yo me quedé viendo, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo creemos ahora que ¿verdad? Creemos saber de las personas solamente por sus redes sociales? Y bueno, y yo, ¿verdad? También de 32 años, también uno piensa, ¿verdad? Que, a ver, uno ve Instagram, ¿verdad? Pero estos chicos ahora tienen mucho, otro montón de cosas que ven y que los aíslan y los alejan y los dejan como en espacios como muy aislados. Entonces, a veces su única manera y su único contacto con otras personas, y hablemos de pandemia, esto era lo único, ¿verdad? Era por medio de sus celulares o las computadoras, los juegos estos en línea en los que están hablando mientras juegan y todo esto. eh, Era la única forma de socialización que tenían. Entonces, claro, usted le dice a un chico que le va a quitar lo único que lo hace tener, ¿verdad? De nuevo, con su nivel de desarrollo, lo único que le hace tener un vínculo con otras personas, pues yo podría entender, ¿verdad? Cómo este chico se desespere, ¿verdad? Se desespere porque le van a quitar el único vínculo que tiene, ¿verdad? Eh, Ahora, el que se desespere me preocupa, digamos, que la desesperación les lleve a pensar que la muerte por suicidio es lo que hay que hacer. Y por ahí leí como que alguien, o sea, que por allá decían que había un chico que se había quitado la vida porque le habían quitado el celular, ¿verdad? Y bueno, y de nuevo, ahí no sabemos realmente qué pasó. Sabemos que el celular fue lo último que sucedió, ¿verdad? Pudo haber sido el evento detonante, pero no sabemos qué pasó anteriormente. Entonces, con todo este tema de la tecnología, tenemos que tener mucho cuidado en este tema de que nos aislamos. Por eso yo les digo a los papás, siéntense con ellos a jugar, vean de qué se trata el juego, hagan un poco de bonding por ahí, acérquense, relaciónense, ¿verdad? Como que
acérquense al mundo que tienen ellos para ver qué están viviendo, para ver qué es el tipo de conversaciones que tienen, para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Que les puede hacer pensar en estas cosas, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo toda una como ola de suicidios de personas que se están, de chicos que se están haciendo mucho daño por todo este tema de la ballena azul. Eso pasó hace como unos, no recuerdo, unos 5 o 10 años habrá pasado, ya no recuerdo muy bien. Y entonces, claro, si nos ponemos a pensar en eso, son las redes, son los medios de comunicación, es todo esto lo que hace que los chicos entren en toda esta idea, ¿verdad? Y en toda esta ruta como de pensamiento y que empiecen a hacer cosas. Entonces, puede ser utilizado para construir mucho, también puede ser utilizado para destruir mucho. Entonces, lo que tenemos que tener es un balance, que también eso se va a generar dependiendo de cada familia, ¿verdad? O sea, lo que vos decías, no podemos pensar que solamente porque yo siente a mi hija con el celular 2 horas, ya sé lo que mi hija está haciendo, ¿verdad? Que yo tengo control sobre lo que está haciendo, no tengo control. ¿Verdad? No tengo control y no lo voy a tener tal vez nunca porque es una falsa sensación de control, pero puedo acercarme y entender un poco qué es lo que está pasando. Yo diría que con la tecnología hay que tener pues, las mismas precauciones que tenemos cuando los adolescentes empiezan a, a manejar un carro, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es peligroso, es difícil, hay que aprender, es toda una herramienta, hay que darles habilidades para saber cómo lidiar con las cosas que suceden a nivel virtual, digamos, dentro de los celulares y las tabletas y las computadoras, que son los medios de comunicación que ellos usan ahora, que ahora ya regresaron a los colegios, pero que cuando no los regresaban ese era su medio de comunicación, ¿verdad? Claro, y que además, bueno, creo que quien lo preguntó, bueno, hace como unos planteamientos como muy complejos de muchas cosas, porque yo no entiendo si era nada más una amenaza o si sí lo hizo porque había cosas en el teléfono, ahí como que me quedaron dudas, pero también yo creo que siempre es importante como recordar y reconsiderar que los casos no son iguales, ¿no? Que hay diferentes circunstancias, que cada persona tiene una experiencia subjetiva absolutamente, ¿no? De su existencia, de la vida, de lo que sucede, y que no siempre hay respuestas, ¿no? O no hay recetas o respuestas mágicas para poder decir, sí, claro, ¿no? Está mal que un adolescente amenace con suicidarse, ¿no? O, está bien, o qué hay que hacer cuando un adolescente amenaza con suicidarse. Bueno, pues hay que profundizar, hay que preguntar, hay que ver por ahí si hay ganas de manipular, porque a lo mejor ya hay una relación de poder en donde ha hecho otras cosas, o donde ha habido violencia física, ¿no? O hay una situación de vergüenza, ¿no? De aislamiento, de falta absoluta de esperanza, de agobio, ¿no? De miedo, no sé, o sea, creo que no hay como respuestas Ujú. genéricas, ¿no? Para estos casos, creo que sí es importante como, pues si estamos en un caso concreto, acercarnos con un profesional a atenderlo, ¿no? De manera privada, íntima, familiar, Sí, seria, ¿no? Responsable. Y también sí, como por acá que dicen, ¿no? Los papás creemos que los que estamos cuidándolos porque los tenemos cerca, aunque está el teléfono. Y a mí por ahí leía el otro día en una frase que decía que la mejor forma que tenemos como de cuidar, sobre todo a los adolescentes, es enseñándoles, ¿no? Cómo estar seguros ellos, cómo no exacto. ponerse en riesgo, cómo tomar decisiones y cómo comunicarse con nosotros cuando se sienten en riesgo, ¿no? O cuando Claro. sienten peligro, ¿no? Dice, esa es la mejor. A los adolescentes ya no los puedes cuidar, ¿no? Ya les tienes que ceder a ellos un poco el paquete de cuidarse, pero que sepan que tú estás ahí y que vas a estar ahí incondicionalmente, ¿no? Sin importar lo que hagan, lo que digan, las fotos que hay en su celular, lo que digan de él o de ella en su escuela, ¿no? Ahí vas a estar incondicionalmente para escucharlo y para ayudarlo a salir de cualquier dificultad, ¿no? Sí, yo creo aquí me gustaría rescatar dos cosas. Una, el tema de que tal vez no hay cosas como recetas de qué hacer, pero definitivamente no asuman, ¿verdad? O sea, como que si tienen miedo de algo, no asuman que no,
¿verdad? No asuman que es una manipulación, no lo asuman, porque esa es la receta. Si asumimos nosotras lo que está pasando, lo que el chico o la chica está viviendo, lo que va a pasar es que los puedo estar poniendo más en riesgo. Entonces, no asumamos nunca. Y lo otro es, cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestros hijos o con nuestras hijas, o, ¿verdad? Hasta con nuestros sobrinos, sobrinas, ¿verdad? Las personas que tenemos alrededor, los, quien sea, ¿verdad? O sea, quien sea en nuestro entorno y tenemos una relación cercana con ellos, tengamos la posibilidad de ser como, de no juzgarles cuando lleguen con sus problemas, sus prioridades, decía Natalia, ¿verdad? O sea, es como cuando lleguen con sus cosas, escuchemos. Escuchemos lo que tienen que decir, escuchemos el por qué es importante para ellos, porque para nosotras fue importante en algún momento para atrás. Pero ahorita no recordamos por qué era importante antes, ¿verdad? Pero ellos sí, ellos lo están viviendo. Entonces es como tratar de verse, envolverse un poco en ese espacio, acercarse a ellas y a ellos, tratar de, ¿verdad? De que si están tan alejados, tan ensimismados con el teléfono, pues tratemos de acercarnos, qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí también hay un tema de factor de riesgo súper importante que tiene que ver con todo el paquete, digamos, de la identidad sexual que en la adolescencia justamente, ¿verdad? Empieza como aún más a verbalizarse y claro, entonces se verbaliza con muchos estereotipos sociales, mucho miedo, mucho, ¿verdad? Mucho miedo al rechazo de mi propia familia y ya sabemos que eso es un factor de riesgo, ¿verdad? El sentirme que no pertenezco, el sentirme que me rechazan, que no, ¿verdad? Este sentimiento como de soledad eterno, como de que no pertenezco a nada. Eso es algo que definitivamente también tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Eso está pasando y está pasando en este grupo específicamente. Ellos empiezan a verbalizarlo más, empiezan a verbalizarlo con sus compañeros y nuestras reacciones pueden hacer que ellos también se sientan verdaderamente mal. Si no entiendo, si no comparto, ¿verdad? Porque el aceptar a una persona no significa que yo comparto lo que la persona está haciendo, es, pues entonces tratemos nada más de escuchar, ¿verdad? No te entiendo, entonces explíqueme qué significa esto para vos, para poder entender por lo menos qué significa, aunque yo no entienda desde mi cabeza, tal vez muy cuadrada, tradicional o lo que sea, tal vez no entienda por qué me estás diciendo esto, pero por lo menos explícame para por lo menos darme una idea de lo que significa para vos, ¿verdad? Entonces, es eso, es como tenemos que romper esas líneas que yo no sé cómo las construimos. Usted ve a un adulto mayor, usted ve a, ¿verdad? Cualquier persona relacionándose con un niño pequeñito y es como son súper dulces y lindos y agradables y no sé qué, pero basta que cumpla como unos 10 años, 11 y ya. Ya no le dan abrazos, ya no lo, ¿verdad? Ya no lo chinean, bueno, aquí decimos chinear, ya no como no lo regalonean, ya no lo, ¿verdad? No le hacen cariño, no le, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya está grande, ¿verdad? Entonces, y siempre lo vamos a necesitar, ¿verdad? Sí, claro. Híjole, es que además qué gran tema, porque hay tantísimo de dónde como ir metiéndose y sacando, porque justo pues tampoco existen generalidades tan generales, ¿no? También hay mucho caso por caso y hay que ver, como decían hace un momento, pues el contexto también y ciertas pues especificidades o ciertos factores de riesgos que puede prevalecer más en ciertos lugares o en ciertas poblaciones. Lo que sí es cierto es que efectivamente también pasa en todos lados, ¿no? No es algo exclusivo de un estrato socioeconómico o de una población en específico o de un lugar geográfico en particular. O sea, puede haber mayor incidencia, pero se da en todos lados. Entonces, así como se han mencionado y como nos has compartido, Nasia, varios de los factores de riesgo como más importantes, al principio justo mencionaste, y de hecho ya los has ido mencionando, pero para aterrizarlos y que la gente que nos ve y que mamás, papás, cuidadores se queden como también con esto, como cómo prevenirlo, o sea, cuál sí, ok, no asumamos y comunicación. Y lo dijiste también con esta palabra como factores protectores. ¿Cuáles serían estos factores protectores? La Organización Mundial de la Salud presentó una serie de factores de riesgo y factores protectores. Y a mí me gusta mucho como hablar de esos porque, de nuevo, los factores de riesgo son, ¿verdad? Mi hija y yo tenemos ciertos factores de riesgo que van a ser diferentes a los factores de riesgo de Natalia, a los factores de riesgo de Mariana, ¿verdad? Van a ser muy distintos.
Y lo que hace la OMS es que agarra como este grupo y entonces habla como a nivel mundial y como que lo agarra muy grande y entonces en cuanto a factores de riesgo, habla como de lo macro a lo micro, ¿verdad? Entonces habla de el impacto que tiene los sistemas, el no tener acceso a un sistema de educación, a un sistema de salud, a un sistema judicial, o sea, el no tener acceso a los sistemas en general de los países, ¿verdad? Hace esto, además, acercándonos un poco más como a nivel social, todo lo que tiene que ver con la discriminación, con la violencia, ¿verdad? El vivir en entornos de violencia, bueno, ya es un poquito más comunitario, pero, ¿verdad? Como más social, a nivel de todo este análisis de estereotipos y otro montón de cosas que hacemos, ¿verdad? Luego más a nivel comunitario, y entonces habla también de todo este tema del manejo de los medios de comunicación, que eso es toda ¿verdad? Una sola conversación de 3 horas es cómo los medios de comunicación manejan el tema del suicidio, que es pésimo y ya hay estrategias de cómo hacerlo, pero lo hacen pésimo siempre. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del suicidio? El tema del acceso a los medios, ¿verdad? Eso es súper importante, más en estas poblaciones, que si hay armas en las casas, que si tienen medicamentos en las casas, todo eso tiene que estar alejado de los niños o en espacios y en lugares donde los niños no puedan acceder a ellos, ¿verdad? O por lo menos no puedan abrirlos, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Todo el tema del acceso a estos medios, el manejo de los medios de comunicación, y cuando nos vamos un poquito más cerca, el tema relacional, el tema de los conflictos familiares, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de las constantes pérdidas, ¿verdad? Pérdidas financieras también que suceden en familias y demás, eso también puede afectar significativamente. Y luego nos vamos como a los factores más individuales, ¿verdad? Que tiene que ver como el manejo de los conflictos, mis herramientas propias, mis recursos emocionales para lidiar con la vida en general, intentos previos, enfermedades mentales, ¿verdad? El que haya personas a mi alrededor que hayan muerto por suicidio, ¿verdad? Y entonces ahí nos vamos como en pequeñito. Yo creo que cada persona para los factores de riesgo específicamente, aquí mi hija, adelante. Más que bienvenida. Entonces, hablando de los medios de los celulares. Entonces, claro, ¿verdad? De afuera, digamos, como de lo más macro a lo más micro, lo que tenemos que tratar de tomar en consideración es cómo afecta esto a mi población, cómo afecta esto a mi familia, cómo afecta esto a mis niños, a mis adolescentes, qué factores de riesgo, por ejemplo, hay en el colegio, en el centro educativo donde están, qué hace el centro educativo para abordar estos factores de riesgo, cómo valora el centro educativo el tema del bullying, esas otras cosas, ¿verdad? Como que yo esto tengo que tomarlo mucho en consideración para también empezar a ver cuáles son los factores de riesgo que van a tener mis hijos o mis hijas, que los van a tener de por sí, ¿verdad? Porque los factores de riesgo no es algo que podamos necesariamente cambiar significativamente, ¿verdad? O sea, si yo pertenezco a un grupo minoritario, voy a seguir perteneciendo a ese grupo minoritario. Si pertenezco al grupo LGTBI, ¿verdad? Voy a pertenecer a ese grupo y entonces esto puede hacer y es un factor de riesgo para mucho tiempo que yo no voy a modificar, ¿verdad? Entonces, esos factores de riesgo tenemos que identificarlos. Y cuando nos vamos a los factores protectores, pues obviamente podemos poner los factores de riesgo al otro lado y entender que si pasan, si no pasan un montón de esas cosas, pues estaríamos protegidos, pero hablan de como unos 3 grupos principalmente, que tienen que ver con la familia, ¿verdad? Con mi familia, con los vínculos afectivos que tengo. Y es interesante porque vemos que no tiene que ver, el factor protector no es tener mucho dinero, vivir en una casa gigante y tener un acceso a un montón de cosas, físicamente hablando, sino es tener una relación afectiva con mis padres, poder acercarme y decir cosas, hablar de mis emociones y sentir que me van a validar esas emociones que yo estoy sintiendo. Que cuando me caiga me digan, ¿te duele? Y yo les pueda decir si me duele o no, para que puedan valorar si realmente es nada más de limpiarme y seguir caminando, o si de verdad es como que me tienen que dar un abrazo. A veces mi hija me dice, y todo el mundo me vuelve a ver como, ay, usted en verdad malquería a su hija. A veces me dice, tal vez está haciendo un berrinche terrible, ¿verdad? Y después del berrinche se vuelve y me dice, mamá, necesito un abrazo. O en medio del berrinche, mamá, necesito un abrazo. Yo no le voy a negar un abrazo a mi hija, aunque esté haciendo un berrinche que no tenga nada que ver con nada. No me importa, yo igual me voy a agachar y le voy a dar un abrazo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es ese acercamiento. Entonces, este tema de las relaciones, de tener estos vínculos afectivos con las personas que tenemos cerca, ¿verdad? De tener a estas personas cerca también. El tema de no estar aislados, tener pares significativos con los que yo estoy, puedo conversar, puedo hablar. El tema de la resiliencia, es decir, de tener esta capacidad de acoplarme a las situaciones de la vida de alguna u otra forma y ver que a veces las cosas salen mal y está bien que salgan mal y a veces las cosas salen mejor y todo bien y lo vamos a disfrutar, pero que ahí vamos en la vida. También todo el tema, por ejemplo, de la autoeficacia, o sea, la sensación que tengo yo de que yo puedo hacer las cosas, de que soy capaz de hacer cosas, eso es otro factor protector muy importante. El tema de la búsqueda de ayuda es un factor súper importante, ¿verdad? Es decir, si yo como adolescente no puedo, obviamente la búsqueda de ayuda va a ser a mis papás, a mi familia, a mis amigos, ¿verdad? Y si no puedo acceder a un profesional, pues acceder a alguien que me ayude a acceder a un profesional, ¿verdad? Porque es importantísimo que yo busque ayuda. Y también, a la par de la búsqueda de ayuda, las ganas de recibir esa ayuda. Porque puede ser que yo haga la búsqueda de ayuda, pero no esté dispuesta a recibir lo que tenemos que decir, ¿verdad? O lo que tenemos que hacer para poder sentirme un poco mejor. Entonces, todos esos factores van a ir como cubriendo para poder hacer que una persona se proteja más. Y el factor también de creencias espiritual es interesante porque ya hay muchos estudios acerca de eso. La espiritualidad, no la religiosidad como tal, sino la espiritualidad se ha visto que puede funcionar como un factor protector, puede funcionar como un factor de riesgo dependiendo de la manera en la que conceptualizamos la muerte y otro montón de cosas, pero funciona como un factor protector cuando hablamos de que yo tengo valores y que trabajo en función de esos valores que tengo, ¿verdad? Hace que me proteja. Entonces, esos son más o menos, digamos, como a grandes rasgos, los factores protectores y de riesgo que la OMS presenta. Entonces, de nuevo, es empezar a identificar cuáles puedo empezar a reforzar en mi familia y qué factores de riesgo existen para poder hacer algo al respecto. Claro. Mariana, tienes tu... Sí, no me está diciendo wow, porque es mucha información. Es muchísimo que pensar y reflexionar. Es un tema que abarca demasiadas cosas, ¿no? O sea, crianza, sistema de pensamiento, creencias, valores familiares, ¿no? Violencia estructural, estilos de crianza, derechos humanos, visión de infancias, ¿no? De adolescencias. O sea, es amplísimo y al mismo tiempo se reduce a estas interacciones uno a uno, ¿no? Mamá, papá, mamá, mi hijo, papá, hijo, ¿no? Entonces, fascinante, mucha información, Nat. Lo es, y digamos, este tema de que haya mucha información es justamente una de las razones por las que se trata, digamos, de hacer en la prevención, se trata mucho de hacer campañas, de hablar de este tema, de meterlo por todos los lados que se puedan, o sea, que la gente sepa que puede hablar porque le van a recibir donde sea que esté, ¿verdad? Hacer campañas, acercarse, hacer tamizajes en los hospitales, en las salas de emergencia, ¿verdad? O sea, mejorar los tamizajes que hacemos ¿verdad? El primer equipo como que atiende a estas personas cuando llegan a las salas de emergencias, a los primeros niveles de atención en salud, ¿verdad? Como que todo esto tenemos que empezar a verlo como algo grande que afecta a lo pequeño, ¿verdad? O sea, es este montón de cosas que tenemos que hacer porque una sola estrategia no sirve, sirven muchas estrategias. De nada sirve que yo esté súper conectada ahí con mi familia, o con, ¿verdad? Si cuando yo llego al colegio me hacen un bullying terrible, ¿verdad? Y no lo aborda a nivel de centro educativo, o sea, eso no podría pasar, ¿verdad? O a que haya espacios o lugares donde sean tan inseguros que haya violaciones y abusos sexuales de miles de formas y colores. Y, entonces, eso es algo que tiene que abordarse a nivel macro, muy macro. Y por eso es que yo siempre le digo a las personas y cuando hago cursos, porque yo hago cursos sobre el tema de prevención del suicidio y demás, yo les digo, hagan algo, llévense algo, elaboren protocolos de prevención del suicidio en las empresas, en los centros educativos, en el lugar donde trabajo, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque puede ser que sea
un niño, una niña, un adolescente que llega a recibir un servicio a un centro en el que yo trabajo, o puede ser un compañero o una compañera de trabajo. Entonces, el poder abordarlo y el poder tener algo, un colchoncito donde por lo menos sepamos qué hacer, nos hace aprender o saber, digamos, cómo se tiene que apagar el fuego. Si la casa se está quemando y yo tengo 3 diferentes tipos de extintores, yo tengo que saber qué extintor se usa. Entonces, para poder prevenir el tema del suicidio, yo por lo menos tengo que tener una línea más o menos clara. Si es en mi casa, saber que lo que necesito es fortalecer los vínculos emocionales con mis hijos. Si es en los centros educativos, ojalá tener rutas de acción, ojalá tener protocolos de prevención y atención, cuestiones que tengan que ver con promoción de la salud mental en general, ¿verdad? Y así en todos los diferentes espacios, porque se da en todos los espacios. Hay una cosa que olvidé mencionar y que creo que es súper importante. En los centros educativos hay proyectos, digamos, como piloto de líderes, de identificación de líderes en centros educativos, que son quienes saben hacer primer auxilio psicológico. Los mismos chicos aprenden a hacer estas cosas y sostienen, no porque tengan que hacerlo, pero sostienen un montón de crisis, logran, ¿verdad?, como agarrarlas a tiempo y referirlas y darnos tiempo que existen. Eso es un factor protector que también tenemos que valorar a nivel de centros educativos, ¿verdad? Y que tenemos que empezar también a ver cómo hacemos para fortalecer. Entonces, yo creo que es muchísima información, muchísimas cosas pasando, muchísimas estrategias que hay que tener, pero a mí eso me da esperanza. El que sea tantas cosas, lo que hay que hacer me da esperanza, porque no depende de una sola cosa, depende de muchas y depende de mucho trabajo, de muchos, ¿verdad?, pequeños actores y actrices de todas las comunidades que van a hacer que esto sea cada vez mejor y que podamos ojalá abordar este tema de la mejor manera. Pero cuesta hacerlo, cuesta que las personas lo hagan. Nosotras ahorita estamos, de hecho el sábado empezamos un curso, también les puedo pasar la información por si quieren compartirla. Vamos a hacer un curso para profesionales en psicología y estudiantes avanzados en psicología y personas en general como profesionales que atiendan, ¿verdad?, poblaciones con riesgo de suicidio. Estamos haciendo todo un curso de estrategias de abordaje del riesgo suicida ¿verdad?, en la población. Y pues vamos a hacer un montón de cosas y una de las cosas que nos llamó más la atención es que el interés ha sido altísimo y pocas personas se terminan por matricular. Mucha gente escribe, uy, qué interesante, súper bien el tema, súper, démosle, y al final nadie. ¿Verdad? Nadie dice, ok, sí, tal vez 4 o 5 personas, 5 o 6 personas medio interesadas en algo que sabemos es de suma importancia, ¿verdad? O sea, como muchísima importancia, empezar a identificar esto, qué necesito, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Desde la psicología hay poco que nos hayan enseñado a abordar esto, poco. Entonces, tratar de, ¿verdad?, de reconocerlos, de ver cursitos, charlas, estas cosas. Tenemos que empezar a hacerlo para empezar a llevar este conocimiento más a la comunidad, mucho más cercano a la comunidad. Claro. Y sí, wow, cuánta información. Para cerrar, porque pues nos podríamos seguir, pero yo creo que te vamos a estar invitando más seguido, Nadia. Súper. Pero quisiera como me llama mucho la atención lo que nos acabas de compartir, porque creo que sí es cierto, o sea, sí hay mucho interés, pero a la hora de la hora, la verdad es que sostenerlo y aguantar la angustia y todo lo que nos mueve a cada uno, pues es distinto y no sabemos, ¿no? Por ejemplo, hace rato que hablábamos o que incluso mencionabas esto de los mitos o sea, hay que hablar, hay que escuchar, no hay que, ¿no? O sea, si es que está llamando la atención, pues hay que voltearla a prestarle atención. Pero otra de las cosas, por ejemplo, que acá se escucha muchísimo es se va a acabar de ir el avión. Esa es mi angustia hablando, yo creo. No, ya, gracias. Son mis lapsus. Que no hay que hablarlo o que no hay que preguntarlo, porque si lo preguntas le estás metiendo la idea,
¿no? No vaya a ser que le des ideas, no vaya a ser que se le ocurra cuando, pues no, justo hay que visibilizarlo, ¿no? Y hay que ponerlo sobre la mesa. Y creo que justo tiene mucho también que ver con nuestras emociones y con eso me gustaría cerrar. Justo hay un comentario en el chat es que también mamás, papás y cuidadores tenemos que aprender a visibilizar, a validar, a manejar nuestras emociones. Y justo es algo que decimos muchísimo en Keikomo y en lo que creemos muchísimo, y es para poder guiar, acompañar, enseñar y mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes, hay que empezar también por nosotros, ¿no? Y también nos mueve muchas cosas, ¿no? Lo has dicho muchísimo también, ver a mis hijos o a mis alumnos o a mis sobrinos o sobrinos, sobrinas, o nietas, nietos, sean niños, niñas, adolescentes tristes, deprimidos, enojados o con intentos de suicidio, duele. Y nos genera muchísimo miedo y nos genera muchísimo enojo y nos generan muchísimas cosas que también, pues híjole, ¿no? Hay que buscar también ayuda para poder manejar todo eso y para tener la mejor orientación y saber qué hacer, porque de entrada no sabemos qué hacer y no tenemos por qué saberlo, solo tenemos que saber que hay que buscar ayuda y que esa ayuda existe. Sí, yo creo que tenemos que trabajar en las emociones, tenemos que trabajar en la validación emocional, tenemos que trabajar mucho en reconocer, nombrar nuestras emociones, dejar de salirnos de triste, feliz, miedo y enojo y empezar a darnos cuenta que las emociones son complejas y salen de un montón de lugares y tenemos que reconocerlas, observarlas, saber que están ahí y por lo menos si yo lo observo puedo hacer algo al respecto. Pero si ni eso hago, entonces es muy difícil hacer algo al respecto. Entonces tenemos que validarnos nosotros y nosotras, adultos y adultas, en función de reconocernos aquí, porque ¿cómo mi hija va a saber cuáles son sus emociones si yo ni siquiera las nombro? Si yo ni siquiera digo estoy enojada, estoy molesta, porque está bien, también está bien que yo me enoje, está bien que yo no pueda a veces con las cosas, ¿verdad? Pero no nos enseñaron a eso, nos enseñaron a que cuando uno se siente mal tiene que evitarlo, ¿verdad? No nos enseñaron a tolerar el malestar que significa vivir, porque eso es, hay muchísimo malestar en el vivir y tenemos que aprender a tolerarlo, pero cuesta, a todos nos cuesta, a todas las personas nos cuesta, entonces creo que es empezar a acercarse un poquito, si les genera algo, si hay un gusanillo ahí que quieren, busquen ayuda, busquen espacios, grupos, donde yo puedo hablar de mis emociones, donde puedo decir que mis emociones existen, ¿verdad? Hay muchísimo trabajo en esto y creo que hay muchísimos profesionales y muchísimos profesionales también trabajando en función de esto. Así que yo creo que nada, empecemos a querernos a nosotras mismas para poder querer a los demás también y poder expresarles como estas emociones. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísima información que nos diste el día de hoy, muy valiosa. Gracias por tu tiempo, gracias a todas y todos los que se conectaron, gracias por sus saludos, por sus participaciones en el chat. Mariana, muchísimas gracias. No, gracias. Creo que Nadia, mucha información, muchas cosas. Yo nada más me quedo con esto último que decías, que la vida ya trae, ¿no? Su suficiente dosis, ¿no? O carga de malestares. Y así es la vida. Y mientras más pronto lo aceptemos y aprendamos, ¿no? A empezar a tocarlos, a nombrarlos, a identificarlos, también sabremos qué hacer con ellos, ¿no? Cuándo nos toca desactivarlos, cuándo nos toca enfrentarlos, cuándo nos toca pelearlos, cuándo nos toca, ¿qué? ¿No? Compartirlos para que sea más fácil lidiar con ellos. Y es con el suicidio y es con la vida misma, ¿no? Entonces, me quedo muchísimo con esa reflexión. Me llegó a lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y aquí estamos cuando necesiten, cuando quieran, con muchísimo gusto nos conversamos otro día. Bienvenida siempre, Nadia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Nos vemos pronto.